¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar sobre la enfermedad renal, la insuficiencia renal. ¿Sabían ustedes que el 15,4% de los chilenos padecen de esta enfermedad? Y además pareciera ser que el estilo de vida pudiera ser una de las causantes. Pero vamos a despejar todas estas dudas y para eso vamos a establecer contacto con Cristian Pedreros, médico internista. Él es nefrólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, miembro de la Sociedad de Nefrología Crítica de la Sociedad Chilena de Nefrología. Justamente, doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias, gracias a ustedes. En primer lugar, doctor, ¿qué es lo que es la insuficiencia renal? Es una condición en la cual los riñones disminuyen su capacidad para eliminar toxinas y para regular el medio interno de la sangre. Los riñones, además de producir orina y eliminar toxinas a través de esa orina, regula el medio interno de la sangre, regula la acidez de la sangre, es capaz de sintetizar algunas sustancias que controlan la producción de glóbulos rojos, etc. La insuficiencia renal ocurre cuando esta capacidad del riñón de hacer esas funciones disminuye bajo un 60%. Hablamos de enfermedad renal cuando baja lo normal, pero bajo 60% hablamos de insuficiencia renal. Ya, entonces hablamos de enfermedad renal cuando hay una disminución y hablamos de insuficiencia renal cuando finalmente la función supera el 60%. Es menor del 60%. Es menor del 60%. Normal, claro. Y ahí nos queda claro también entonces la diferencia. ¿Qué nos puede llevar a desencadenar la insuficiencia renal o bien una enfermedad renal crónica? Hay muchas causas que pueden producir daño renal. El riñón es un órgano particularmente sensible a daños, tiene capacidad para recuperarse, pero cuando estos daños son muy importantes, el riñón se adapta de mala forma, no es capaz de repararse y termina por generar daño progresivo e irreversible. Hasta bajar del 60% ya hablamos de insuficiencia renal. Dentro de estas causas más comunes en el mundo están la diabetes, que es cada vez más frecuente en el mundo, particularmente en nuestro país, da cuenta de la mitad de los pacientes que tienen diálisis es por diabetes. Y hay otras condiciones como la hipertensión o enfermedades inmunológicas que atacan principalmente el riñón. Más raro son enfermedades genéticas o causas obstructivas, pero también estas pueden dañar el riñón. Doctor, cuando habla de diabetes, ¿hablamos de diabetes tipo 2? Ambas diabetes, tipo 1 y tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, pueden producir daño renal. La diabetes tipo 1 es una condición que se da más bien en los jóvenes, adolescentes, es de carácter genético y habitualmente si hay un muy buen control desde un inicio es posible prevenirla, pero la mayoría de las veces tanto tiempo de exposición a la diabetes que genera daño renal de todas formas. La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente y es la que se produce en general en los adultos y se relaciona mucho con las condiciones ambientales, con la alimentación, con la falta de ejercicio, con el sobrepeso. Y esta diabetes tipo 2 es la que más se asocia a enfermedad renal crónica porque es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. Por lo tanto, como yo bien decía en la introducción, el estilo de vida puede ser, ¿cierto?, una de las causantes de poder tener un tipo de insuficiencia renal o enfermedad renal, entendiendo que la diabetes tipo 2 muchas veces también viene asociado a nuestros malos consumos, malos hábitos de alimentación y nuestra vida sedentaria. Por lo tanto, también es una causa directa el estilo de vida. Sin duda, de hecho, el excesivo consumo de azúcares y de sal se asocia a enfermedad renal. Eso está bien estudiado. Habiendo o no habiendo diabetes, la asociación del sobrepeso, el consumo excesivo de sal y el consumo excesivo de azúcares se asocia a enfermedad renal. ¿Cuáles son los síntomas que nos puedan alertar de que estamos en la presencia del inicio, ¿cierto?, de la pérdida de la función del riñón? Eso es un poco preocupante porque cuando los riñones se enferman, producen muy pocos síntomas, son muy sutiles y es casi muy difícil de distinguirlos. Los síntomas propios de la enfermedad renal o de la insuficiencia renal aparecen cuando los riñones tienen un daño significativo. Y ahí recién pueden aparecer síntomas como, por ejemplo, edema de extremidades inferiores, edema de la cara en las mañanas, la sensación o la obligación de tener que ir al baño a orinar durante la noche, lo cual llamamos nicturia. Normalmente uno no se levanta en la noche al baño, pero cuando esto aparece de forma recurrente, pudiera asociarse a enfermedad renal. Y cuando la enfermedad renal es muy avanzada y se acumulan toxinas urémicas de forma muy importante, aparecen alteraciones del gusto, pocas ganas de comer, anorexia, náuseas inclusive, vómitos, malestar general,
astenia, poca fuerza, pero eso aparece en estadios muy avanzados de la enfermedad renal. Es tan relevante eso que la recomendación que en general le damos a la población general es que siempre esté preocupada de hacerse chequeos anuales. Si alguien no tiene una enfermedad conocida, siempre es bueno hacerse un chequeo anual y dentro de ese chequeo hacerse un examen de orina, que es una toma de orina de la mañana, y exámenes de sangre para evaluar la función renal. Basta con esos exámenes y ojalá además tomar la presión arterial para poder adelantarse a los síntomas de la enfermedad renal, porque cuando ya empiezan a aparecer los síntomas probablemente es muy tarde y hay mucho daño renal. Cuando empiezan a aparecer los síntomas, si es que logramos, ¿cierto?, a través de un examen, lograr, ¿cierto?, este diagnóstico precoz, ¿hay forma de evitar que siga evolucionando la enfermedad? Sí, claro, si se corrigen. Por definición, en general, la enfermedad renal es progresiva e irreversible, pero esa definición, que es bastante antigua, hoy en día en la práctica, en realidad uno puede detenerla, enlentecerla tanto que pueden pasar los años y esta enfermedad va a avanzar tan lentamente que no es necesario recurrir a un tipo de reemplazo renal, ¿ya? El trasplante. El trasplante, que es finalmente el tratamiento definitivo de la enfermedad renal, es el trasplante. Y para eso uno puede, si el paciente se cuida, corrige su alimentación, tiene hábitos de vida saludable y además podemos dar ciertos medicamentos que enlentecen la progresión de la enfermedad renal, controlamos la presión arterial, etcétera, es posible detener la progresión. Pero si no hay este tipo de cuidados, la enfermedad renal va a avanzar rápidamente y el paciente solo va a necesitar un trasplante para, entre comillas, curarse de la enfermedad renal, lo cual es también muy difícil porque muy poco porcentaje de la población con insuficiencia renal terminal tiene acceso a un trasplante. Finalmente, los pacientes que llegan a necesitar diálisis, muchos tienen tanto daño que no pueden someterse a una cirugía de trasplante. Y los que sí pueden hacerlo entran en una lista de espera que es larga, pueden pasar entre 2 y 5 años si un paciente termina de estudiar, si ya es candidato, entre 2 y 5 años para que le toque un riñón. Entonces, por eso aumenta tanto el volumen de pacientes en diálisis. Bueno, por supuesto que entendemos que lo ideal es no llegar, ¿cierto?, a la lista de espera, y ahí la conversación sobre los trasplantes es otra conversación importante que se tiene que siempre dar permanentemente en nuestro país. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente hemos perdido significativamente la función renal y ya tenemos que ir, ¿cierto?, a dializarnos periódica o sistemáticamente? ¿Cómo impacta eso en la calidad de vida del paciente? Está muy bien estudiado que el pasar de tener insuficiencia renal terminal a necesitar dializarse por alguno de los tipos de diálisis que existen, impacta significativamente la calidad de vida. Los pacientes empiezan a ver que están sometidos a depender de algún tipo de sistema de reemplazo renal. Habitualmente hablamos de diálisis peritoneal, que es esa diálisis que se hace habitualmente en la casa, pero con un pequeño catéter en el abdomen para poder meter y sacar líquido y eso finalmente limpia a través de la guatita la sangre, o depender de una máquina en un centro de diálisis donde uno tiene que ir 3 veces a la semana a limpiar la sangre. Entonces eso cambia, revoluciona la calidad de vida de las personas y las impacta gravemente. Entonces obviamente queremos evitar que se llegue a eso, pero cuando ocurre, efectivamente se altera muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Bueno, por lo tanto, todas las medidas que puedan servir para prevenir. Yo le quiero hacer la última pregunta, pero que viene de un lugar desde el absoluto desconocimiento, porque muchas personas sufren ciertos cálculos renales. ¿Esto tiene alguna vinculación con la enfermedad y la patología de la cual estamos hoy día hablando? Sí y no. Sí, porque hay ciertas condiciones, habitualmente de carácter genético, que se asocian a cálculos renales porque hay mucha excreción de calcio o poca excreción de alguna sustancia que diluye los cálculos. Entonces, finalmente la formación de cálculos podría ser una manifestación clínica de una enfermedad genética que afecta la función de los riñones en el tiempo y eso hacer que efectivamente termines con falla renal o insuficiencia renal. Ahora, la mayoría de las veces los cálculos que uno consigue habitualmente en el día a día, esos que aparecen una vez al año, no se asocian necesariamente a insuficiencia renal. Si es un solo episodio aislado, y aunque hay probabilidad que se repita, porque significa que la persona tiene ciertas condiciones que favorecen los cálculos, pero si son muy aislados, no necesariamente se asocian a insuficiencia renal. Basta con tomar ciertas medidas, que son principalmente aumentar muchísimo la ingesta de agua, para tratar de diluir más la orina, para evitar que estos cálculos vuelvan a aparecer. Y eso no necesariamente se asocia a insuficiencia renal o dependencia de diálisis en el tiempo. Ahora, como te contaba, hay ciertas
enfermedades muy específicas que pueden dar como manifestación clínica cálculos recurrentes, personas que sufren de cálculos todo el tiempo. Y eso pudiera hablar de una enfermedad genética que muchas veces termina por dañar el riñón, y el cálculo es uno de los síntomas. Ah, perfecto. Y ahí nos queda clara también esta distinción. Doctor, gracias por ilustrarnos sobre esta enfermedad y bueno, en la medida, ¿cierto?, que le podemos dar una mano a nuestra salud, mejorar nuestro estilo de vida, nos puede ayudar a evitar, ¿cierto?, poder tener algún tipo de enfermedad renal. Así que gracias por la conversación con CNN Chile. Encantado, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Como siempre, sigan en la compañía de nuestro canal. Ya nos veremos.